La Biblia no solo cuenta historias de fe, milagros y redención, también registra advertencias severas. En este video vamos a recorrer las 5 ciudades más pecadoras de toda la Biblia, lugares reales que cruzaron límites espirituales tan graves que su destino quedó marcado para siempre en las Escrituras. No son relatos simbólicos ni exageraciones, son ejemplos registrados como advertencia para todas las generaciones. 1. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra aparecen en la Biblia como un solo escenario de corrupción absoluta. Dos ciudades tan unidas por su cultura, su pecado y su destino, que las Escrituras las tratan como un mismo símbolo de degradación moral. Estaban ubicadas en la fértil región del Valle del Jordán, cerca de lo que hoy se asocia con el área del Mar Muerto. Lejos de nacer en decadencia, estas ciudades surgieron bajo prosperidad, abundancia y crecimiento acelerado. Génesis 13:10 describe la región como completamente bien regada, comparándola con el jardín del Señor. Era una tierra privilegiada, rica en recursos naturales, favorable para la agricultura, el comercio y el desarrollo económico. A los ojos humanos, parecía un lugar ideal para vivir. Sin embargo, la Biblia no tarda en revelar que, detrás de esa apariencia próspera, existía una corrupción profunda. Génesis 13:13 declara que los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor. Esta afirmación no aparece como un detalle menor, sino como una advertencia clara y temprana. El pecado ya no era ocasional ni escondido, era persistente, colectivo y abierto. La maldad se había convertido en parte de la identidad de esas ciudades. Con el paso del tiempo, Sodoma y Gomorra se transformaron en sociedades donde el pecado dejó de generar vergüenza. Lo que antes podría haber sido considerado incorrecto pasó a ser normalizado. La violencia, la perversión y la injusticia se integraron al estilo de vida cotidiano. El mal no solo era tolerado, sino defendido como parte de la cultura local. Esta degradación moral alcanza su punto más evidente cuando Dios revela a Abraham que el clamor contra esas ciudades había llegado hasta él. En Génesis 18, el lenguaje bíblico deja claro que el pecado era tan grave y generalizado que exigía una intervención divina. No se trataba de fallas individuales, sino de una sociedad entera corrompida. Aún así, antes del juicio, Dios extiende una oportunidad final. En Génesis 19, 2 mensajeros divinos llegan a Sodoma y son recibidos por Lot. Lo que sucede a continuación revela el nivel extremo de corrupción alcanzado. Hombres de toda la ciudad, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, rodean la casa exigiendo que los visitantes sean entregados para satisfacer sus deseos. La Biblia enfatiza que no era un grupo reducido ni marginal, era la ciudad entera. El pecado había dejado de ser privado para convertirse en una conducta socialmente aceptada y respaldada por la mayoría. La reacción de Lot expone el contraste entre una conciencia individual y una cultura completamente pervertida. Aún así, Sodoma no muestra ningún arrepentimiento, ni siquiera frente a la presencia sobrenatural de los mensajeros de Dios. Cuando Lot intenta advertir a sus familiares sobre la destrucción inminente, Génesis 19:14, dice que ellos tomaron sus palabras como una broma. El juicio divino se convirtió en motivo de burla. La ciudad había llegado a un punto en el que ya no distinguía entre advertencia y ridículo. Entonces, el juicio llega de manera definitiva. Génesis 19:24 declara que el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra desde los cielos. La destrucción fue total, inmediata e irreversible. No fue el resultado de un proceso natural, sino una intervención directa de Dios. Las ciudades, sus habitantes y todo lo que representaban quedaron reducidos a ruinas. La tierra misma quedó marcada, estéril y quemada, como describe Deuteronomio 29:23. Incapaz de producir vida, pero la importancia de Sodoma y Gomorra no termina con su destrucción. A lo largo de toda la Biblia, estas ciudades son mencionadas como referencia máxima de corrupción moral. Los profetas las utilizan como advertencia para Israel, mostrando que incluso un pueblo elegido podía caer en caminos similares si abandonaba la justicia y la obediencia. Isaías y Jeremías comparan a Jerusalén con Sodoma cuando denuncian su arrogancia y pecado, demostrando cuán fuerte se volvió ese símbolo. Ezequiel 16:49 ofrece una revelación clave sobre la verdadera naturaleza del pecado de Sodoma. El texto afirma que su iniquidad incluía soberbia, abundancia de pan, ociosidad y desprecio por el pobre y el necesitado. Esto revela que la corrupción de Sodoma y Gomorra
no se limitaba a inmoralidad sexual. Era una sociedad orgullosa, rica, indiferente al sufrimiento ajeno y completamente desconectada de Dios. La prosperidad había producido arrogancia, y la arrogancia había eliminado cualquier sentido de responsabilidad espiritual. En el Nuevo Testamento, Sodoma y Gomorra siguen siendo usadas como advertencia. Jesús mismo, en Mateo 10:15, declara que el juicio sobre las ciudades que rechacen la verdad será más severo que el de Sodoma, dejando claro que su destrucción se convirtió en un parámetro espiritual. El apóstol Pedro, en 2 Pedro 2:6, afirma que Dios redujo estas ciudades a cenizas como ejemplo para los que vivirían impíamente en el futuro. Judas 1:7 refuerza esta idea al señalar que Sodoma y Gomorra se entregaron a la inmoralidad y recibieron el castigo del fuego eterno como señal visible del juicio divino. Sodoma y Gomorra representan el punto final de una sociedad que decidió vivir sin límites, rechazó toda corrección y perdió completamente la capacidad de arrepentimiento. No fueron destruidas por ignorancia, sino por persistencia en el pecado. La Biblia no registra su historia para causar miedo, sino para advertir que cuando el pecado se vuelve institucional, celebrado y protegido, el colapso se vuelve inevitable. Estas ciudades creían estar seguras, prósperas e intocables, pero su final demuestra que ninguna sociedad está por encima de las consecuencias espirituales de sus decisiones. Y lo más inquietante es que Sodoma y Gomorra no fueron las únicas. En el siguiente bloque, la Biblia nos lleva a una ciudad marcada por una violencia tan extrema que su maldad fue descrita como algo que se había extendido por toda la tierra. Una ciudad poderosa, temida, arrogante, que recibió una advertencia directa del cielo y tuvo que decidir entre cambiar su camino o enfrentar su destrucción. 2. Nínive. Después de Sodoma y Gomorra, la Biblia nos lleva a una ciudad muy distinta en forma, pero igualmente extrema en su pecado. A diferencia de aquellas ciudades destruidas por fuego, Nínive representó el poder del pecado a través de la violencia, la crueldad y la arrogancia imperial. No era una ciudad pequeña ni marginal. Nínive fue una de las ciudades más grandes y temidas del mundo antiguo, capital del imperio asirio, una potencia militar que dominó extensos territorios mediante el terror. Ubicada a orillas del río Tigris, en la región que hoy corresponde al norte de Irak, Nínive era un centro político, económico y militar de enorme influencia. La Biblia la describe como la gran ciudad, una expresión que no solo se refiere a su tamaño físico, sino también a su poder y relevancia. Según el libro de Jonás, Nínive era tan extensa que se necesitaban 3 días para recorrerla a pie. Sus murallas, palacios y templos reflejaban una riqueza impresionante, producto de conquistas, tributos forzados y saqueos constantes. Sin embargo, esa grandeza estaba construida sobre una base de sangre. El imperio asirio era conocido por su brutalidad. Fuentes históricas externas y registros arqueológicos confirman lo que la Biblia denuncia: torturas, ejecuciones públicas, deportaciones masivas y violencia sistemática contra pueblos vencidos. Esta crueldad no era un exceso ocasional, sino una política oficial. La violencia se convirtió en una herramienta de gobierno y en motivo de orgullo nacional. La Biblia resume esta realidad de forma contundente. Nahum 3:1 declara: «Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje». Este versículo presenta a Nínive como una ciudad marcada por el derramamiento de sangre, el engaño y la opresión constante. El pecado de Nínive no se limitaba a prácticas internas, sino que afectaba a naciones enteras. Su maldad se expandía más allá de sus murallas. En Jonás 1:2, Dios ordena al profeta: «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí». La expresión es similar a la usada con Sodoma. El pecado había alcanzado un nivel tal que clamaba por justicia. La diferencia es que en el caso de Nínive, Dios decide intervenir primero con una advertencia directa y explícita. La reacción inicial de Jonás revela algo importante. El profeta no huye por miedo, sino por resentimiento. Jonás sabía exactamente qué tipo de ciudad era Nínive. Sabía de su violencia, de su crueldad y de su odio hacia otros pueblos, incluido Israel. En su mente, Nínive merecía destrucción, no misericordia. Esto muestra cuán profundamente conocida era la maldad de esa ciudad
incluso entre las naciones vecinas. Cuando finalmente Jonás entra en Nínive y proclama el mensaje, su anuncio es breve pero contundente. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:4. No hay promesas, no hay explicaciones detalladas, no hay llamados extensos, solo una sentencia clara de juicio inminente, y es aquí donde Nínive se diferencia de muchas otras ciudades pecadoras de la Biblia. Contra toda expectativa, Nínive reacciona. Desde el rey hasta el pueblo más humilde, la ciudad entra en un profundo proceso de arrepentimiento. Jonás 3:5 dice que los habitantes creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. El rey desciende de su trono, se cubre de saco y emite un decreto llamando a todos a clamar a Dios y abandonar sus malos caminos y su violencia. La violencia, precisamente el pecado central de Nínive, es mencionada explícitamente como algo que debía ser abandonado. Jonás 3:10 afirma que Dios vio las obras de ellos, que se convirtieron de su mal camino, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Por un tiempo, Nínive se convierte en uno de los ejemplos más claros de arrepentimiento colectivo registrados en la Biblia. Una ciudad pagana, violenta y cruel, responde a una advertencia divina con humildad. Sin embargo, la historia de Nínive no termina ahí. Generaciones después, Nínive vuelve a sus antiguos caminos. El arrepentimiento no se sostiene. La violencia regresa, la arrogancia se intensifica, y el poder imperial vuelve a ser usado para oprimir y destruir. El libro del profeta Nahum, escrito más de un siglo después de Jonás, anuncia el juicio definitivo sobre la ciudad. Esta vez, no hay llamado al arrepentimiento, solo una declaración de condena. Nahum describe la caída de Nínive con un lenguaje fuerte y simbólico. La ciudad es comparada con una leona violenta, con una prostituta que seduce naciones, con un imperio embriagado por su propio poder. Nahum 3:19 concluye diciendo que no hay sanidad para su herida, y que todos los que oyen de su caída aplauden, porque su maldad había alcanzado a todos. Históricamente, Nínive fue destruida en el año 612 a.C. por una coalición de babilonios y medos. La ciudad que parecía invencible fue arrasada, incendiada y abandonada. Durante siglos, su ubicación exacta se perdió, como si hubiera sido borrada del mapa. Aquella gran ciudad se convirtió en ruinas silenciosas, confirmando la advertencia profética. Nínive representa una forma diferente de pecado extremo, no tanto la perversión moral interna como en Sodoma, sino la violencia sistemática, la opresión, la soberbia nacional y el desprecio por la vida humana. Es el ejemplo de una sociedad que convierte la crueldad en virtud y el poder en ídolo. También es una advertencia única. Incluso el arrepentimiento genuino puede perderse si no es sostenido. Nínive demuestra que una ciudad puede cambiar por un tiempo, pero si vuelve a abrazar el pecado con mayor arrogancia, el juicio se vuelve inevitable. La Biblia presenta a Nínive como prueba de que Dios observa no solo la idolatría, sino también la violencia, la injusticia y el abuso de poder. Cuando una nación se levanta sobre la sangre de otros pueblos, su caída se convierte solo en cuestión de tiempo, y aún así, Nínive no fue la última. En el siguiente bloque, la historia bíblica nos lleva a una ciudad que no solo fue pecadora, sino que se convirtió en el mayor símbolo de idolatría, orgullo humano y rebelión contra Dios. Una ciudad tan poderosa que creyó poder desafiar al cielo mismo, y cuyo nombre terminó representando corrupción espiritual en toda la Biblia. 3. Babilonia. Después de Nínive, la Biblia dirige la atención hacia una ciudad que no solo fue poderosa, sino que se convirtió en el mayor símbolo de rebelión espiritual, idolatría y orgullo humano en todas las Escrituras. Babilonia no fue simplemente una ciudad pecadora, fue un sistema, un modelo de poder que colocó al ser humano en el centro y relegó a Dios al margen. Su nombre atraviesa la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como representación de corrupción moral, opresión y desafío directo al cielo. Ubicada a orillas del río Éufrates, en la región de la antigua Mesopotamia, Babilonia se destacó por su impresionante desarrollo urbano, su riqueza incomparable y su influencia cultural. Desde sus inicios, la ciudad estuvo asociada a la autosuficiencia humana y a la búsqueda de gloria propia. En Génesis 11, la Biblia presenta el episodio de la Torre de Babel, un proyecto colectivo que buscaba alcanzar los cielos y hacer famoso el nombre de los hombres.
Aunque el texto menciona Babel y no Babilonia directamente, la conexión es clara. El mismo espíritu de orgullo, desafío y centralización del poder humano marca el ADN espiritual de la ciudad. Génesis 11:4 resume esta mentalidad cuando los constructores declaran que quieren hacerse un nombre para no ser dispersados sobre la faz de la tierra. Con el paso de los siglos, Babilonia se consolidó como un imperio dominante. Bajo el reinado de Nabucodonosor II, la ciudad alcanzó su máximo esplendor: murallas imponentes, templos majestuosos, palacios lujosos y obras arquitectónicas que asombraban al mundo antiguo. La riqueza de Babilonia provenía de conquistas militares, tributos forzados y control económico sobre vastas regiones. Sin embargo, esa grandeza externa escondía una profunda corrupción espiritual. La idolatría era el corazón del sistema babilónico. Sus dioses, como Marduk, eran exaltados como superiores a todas las demás divinidades, y la ciudad se veía a sí misma como el centro del mundo. La Biblia denuncia este orgullo de manera directa. En Daniel 4:30, Nabucodonosor declara: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Estas palabras resumen la esencia del pecado babilónico: la exaltación del yo, la glorificación del poder humano y el desprecio por la soberanía de Dios. La respuesta divina no tarda. El mismo capítulo relata cómo el rey es humillado, perdiendo la razón, hasta reconocer que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Además de su idolatría y orgullo, Babilonia fue instrumento de opresión. Fue la ciudad que destruyó Jerusalén, arrasó el templo del Señor y llevó al pueblo de Judá al exilio. Este hecho marcó profundamente la memoria espiritual de Israel. Salmo 137 expresa el dolor del pueblo cautivo junto a los ríos de Babilonia, llorando al recordar Sión. Babilonia se convierte, así, en símbolo de opresión contra el pueblo de Dios, una ciudad que no solo pecó internamente, sino que usó su poder para humillar y esclavizar. Los profetas levantan duras advertencias contra Babilonia. Isaías 13 y 14 describen su caída con un lenguaje fuerte, presentándola como una ciudad soberbia que sería reducida a ruinas. Isaías 47 retrata a Babilonia como una reina orgullosa que se cree invencible, pero que de repente es llevada a la humillación. Jeremías 50 y 51 refuerzan esta condena, declarando que Babilonia caerá por su idolatría, su violencia y su arrogancia, y que sus muros serán derribados a pesar de su aparente fortaleza. La caída de Babilonia se cumple históricamente en el año 539 a.C., cuando el imperio es conquistado por los medos y persas bajo el liderazgo de Ciro. La ciudad, que se consideraba eterna, cae de manera sorprendente, casi silenciosa, confirmando las profecías bíblicas. Aquello que parecía indestructible se desmorona en una sola noche, tal como describe Daniel 5, cuando el rey Belsasar ve la escritura en la pared anunciando el fin de su reino. Sin embargo, el significado de Babilonia no termina con su caída histórica. En el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, Babilonia reaparece como un símbolo espiritual. Apocalipsis 17 y 18 presentan a Babilonia como una gran ciudad que seduce a las naciones, embriaga a los pueblos con su inmoralidad y persigue a los siervos de Dios. Ya no se trata solo de una ubicación geográfica, sino de un sistema mundial basado en idolatría, poder, riqueza y corrupción. Apocalipsis 18:2 declara: ha caído Babilonia la Grande, retomando el mismo lenguaje profético del Antiguo Testamento. La ciudad es descrita como un centro de comercio, lujo y exceso, pero también como un lugar lleno de injusticia y pecado. Su caída provoca lamento entre los reyes y mercaderes de la tierra, mostrando cuánto dependían de su sistema corrupto. Babilonia representa el pecado organizado, estructurado y globalizado. No es solo una ciudad que se entrega al mal, sino un modelo que promueve la idolatría del poder, del dinero y del ser humano. Es la expresión máxima del orgullo humano que intenta ocupar el lugar de Dios. A lo largo de la Biblia, Babilonia se convierte en el contraste absoluto del reino de Dios. Mientras Dios llama a la humildad, Babilonia exalta el ego. Mientras Dios promueve justicia, Babilonia prospera mediante opresión. Mientras Dios busca adoración verdadera, Babilonia impone idolatría. Por eso, su caída no es solo un evento histórico, sino una declaración espiritual.
La Biblia deja claro que ningún sistema construido sobre arrogancia, injusticia y rebeldía puede permanecer para siempre, y aún así, la lista no termina aquí. En el siguiente bloque, la historia nos lleva a una ciudad profundamente religiosa, llena de rituales, templo y tradición, pero cuyo pecado no estaba en la idolatría pagana, sino en la hipocresía espiritual. Una ciudad que conocía la ley de Dios, pero la utilizó para oprimir y condenar. 4. Jerusalén. La última ciudad de esta lista es, sin duda, la más impactante y paradójica de todas, no por falta de conocimiento espiritual, sino precisamente por lo contrario. Jerusalén no fue una ciudad pagana como Babilonia, ni una capital violenta como Nínive, ni un símbolo de perversión moral como Sodoma y Gomorra. Jerusalén fue la ciudad elegida, el centro espiritual de Israel, el lugar donde Dios decidió poner su nombre, y aún así, la Biblia la describe en múltiples momentos como una de las ciudades más pecadoras de su tiempo. Jerusalén estaba ubicada en una posición estratégica, pero su verdadera importancia no era geográfica, sino espiritual. Allí se encontraba el templo del Señor, el sistema de sacrificios, los sacerdotes, los levitas y la ley. Era la ciudad que conocía la voluntad de Dios como ninguna otra. Sin embargo, ese privilegio se convirtió en una de sus mayores condenas, porque cuanto mayor es la luz, mayor es la responsabilidad. Desde el Antiguo Testamento, Dios levanta profetas para denunciar el estado espiritual de Jerusalén. Isaías 1 presenta un retrato devastador. Dios declara que está cansado de los sacrificios, de las fiestas y de las oraciones, porque todo eso se había convertido en un ritual vacío. Isaías 1:15 dice que cuando el pueblo levantaba las manos en oración, Dios apartaba sus ojos, porque sus manos estaban llenas de sangre. Jerusalén mantenía la apariencia de espiritualidad,